Bueno, si les parece, vamos a iniciar. La distinguida Molly, si nos puede acompañar con una oración para iniciar. Ya, vamos entonces a orar. Saludamos entonces a todos los que están conectados y qué bueno también que se puedan dar este tiempo para poder aprender y dejémonos también que el Señor nos enseñe en este día. Así es que oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche porque simplemente usted ha sido bueno, porque cada día, Señor, reconocemos que a pesar de ser Señor, indignos, de no merecer nada de lo que hoy tenemos, Señor, pero a usted también le place el poder también entregarnos estas herramientas, Señor, para poder aprender de ti. Que a través de esta clase del día de hoy, Señor, usted también pueda usar a Kevin en la exposición y que también cada uno de nosotros, Señor, que vamos a estar disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, que también podamos, Señor, tener un oído presto para poder escucharte a ti, Señor. Queremos que cada palabra, Señor, cada enseñanza que vamos a, Señor, quizás escuchar el día de hoy también pueda llegar hasta nuestros corazones, Señor. Queremos dejarnos moldear, queremos aprender más de ti, Señor, pero también ponerlo en práctica. Sabemos, Señor, que quizás hay muchas cosas en las cuales nosotros todavía estamos fallando, pero usted nos da una oportunidad, Señor, un nuevo día de misericordia para poder, Señor, ponernos a cuenta, para poder ser mejores hijos, Señor. Quizás nunca vamos a poder llegar a estar a tu altura, pero nos hacemos el esfuerzo, Señor, para poder enseñar, Señor, y para también aprender cada día más de ti. Que en este día, Señor, todos estos corazones de nuestros hermanos, Señor, que han dispuesto su vida para poder aprender, Señor, también una palabra, Señor, de la que hoy día también se nos va a enseñar pueda quedar en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Super Molly. Bueno, la semana pasada, la clase uno, arrancamos bastante puntuales en lo que quiere decir el tema del plan de Dios de salvación, ¿verdad? De lo que Dios diseñó ya desde antes de la fundación del mundo, que de hecho hoy vamos a hablar mucho de esto, antes de la fundación del mundo. Grábense esto en su cabeza hoy, porque esto lo vamos a mencionar mucho hoy. Este, Vimos que, vamos a ver, el plan de salvación de Dios, tiene una única y exclusiva razón. No tiene nada que ver con usted ni conmigo, tiene que ver con Dios. Es decir, el objetivo principal de la salvación, el objetivo principal de su plan es dar gloria a Dios. Es decir, este plan de salvación, este estudio, todo lo que vayamos a estudiar en esta materia de soteriología y todo lo que usted pueda llegar a estudiar por aparte, un estudio personal o en un instituto o lo que sea, toda la enseñanza y la doctrina de la salvación tiene que ver con la gloria de Dios, es para glorificar a Dios. Ninguna opinión que tenga que ver con exaltación de hombre va a ser algo apegado a la Biblia, porque todo tiene que ver con Dios. El plan de salvación no es exaltar al pecador, no es como que celebremos el pecador, sí, obviamente se celebra, pero la glorificación, la gloria, la honra y todo el objetivo principal es dar gloria a Dios con todo el plan de salvación que Él mismo diseñó. Vimos de ejemplo la semana pasada, por ejemplo, la liberación de Egipto en el Salmo 106:8 que dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre. Sí, Dios ya tiene algo destinado desde antes de la fundación del mundo y todo lo hizo por amor de su nombre para glorificarse a Él mismo. Ese es el plan, esa es la razón. Entonces, cualquier opinión sobre la exaltación, sobre la salvación, perdón, que exalta al hombre como principal miramiento del hombre, digámoslo así, de Dios, perdón, cualquier teoría que tenga que ver con el hombre como punto central de la salvación va a ser totalmente denigrado o excluido de lo que necesariamente tiene que ver con la gloria de Dios. Amén. Así que eso es muy importante. También vimos que la gracia se divide en dos. Y aquí fue como algo bastante intenso el tema porque se divide en dos la gracia. Está la gracia común y está la gracia salvadora. La gracia común, vimos la semana pasada que la gracia común es la gracia que reciben todas las personas existentes en la tierra y en el mundo, los buenos y los malos, los salvos y los no salvos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dios hace resplandecer el sol sobre buenos
y sobre malos, sobre justos e injustos. Dios hace llover también a todo el mundo. No es como que nosotros, y también entramos en un tema la semana pasada, me acuerdo del tema de la justicia del hombre, que por ahí uno quisiera como que el malo le vaya mal, o el que nos hizo daño le hagan daño también. Hermanos, la gracia común de Dios tiene la característica que si todos reciben una lluvia, que si usted recibe una lluvia, perdón, también el hermano lo va a recibir aunque usted no lo quiera así. Esa es la común, la gracia común. Son cosas que están repartidas para todos, ¿verdad? La bondad de Dios es para todos, tiene que ver con provisión, con salud, con un montón de cosas que todos podemos disfrutar. Incluso hablamos también de los atardeceres, por ejemplo, que pues la gente ve el atardecer, tanto buenos como malos, y Dios es creador de esas cosas y eso es una muestra de su gracia para todos nosotros, sean personas buenas o malas. Eso es algo muy bonito y muy interesante. Y también vimos que la gracia común permite que la gente incrédula escuche el evangelio. Y aquí fue donde nos metimos un poquito más profundo todavía. ¿Se acuerdan? Que aunque la persona no crea en Dios, la gracia común permite que la persona incrédula escuche el mensaje de salvación. Y ahí saltamos a la gracia especial, Claro. gracia salvadora, que tiene que ver ya con la conversión y la transformación de mente y de corazón de la persona, que es la Mm. gracia salvadora de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el incrédulo puede escuchar el mensaje de salvación, pero perfectamente no puede recibirlo o no creer simplemente o dejarlo pasar. ¿De quién depende entonces de que el incrédulo crea o no crea? Total y completo designio de Dios. Dice la Biblia, que lo vamos a ver hoy justamente, que el Señor también vuelve el corazón de los hombres tanto al bien como al mal según su plan de salvación. Eso es algo, pues, podría generar un cierto choque mental o conflicto en nuestra cultura cristiana, porque por ahí nos han enseñado mal muchos años, pero está a la luz de la palabra todo lo que vamos a ver hoy. Así que, entonces, la gracia salvadora es la gracia que no está para todos. ¿Se acuerdan? Que no está para todos. Es la gracia que nos permite correr a Cristo, básicamente. Es la gracia que nos permite volver el corazón al Señor. Es algo, la gracia común es básicamente, pero la gracia especial o la gracia salvadora es básicamente lo que nosotros por sí solos no podríamos hacer. O sea, elegir al Señor. Por eso el Señor habla muchas veces. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. El hecho de que Él nos haya escogido quiere decir que por gracia usted y yo hoy tenemos una convicción de fe. Por gracia hoy tenemos un regalo de qué es, de lo de que se trata, de qué se trata este regalo, de que podemos buscar un arrepentimiento, de que no queremos hacer lo que no agrada a Dios, de que queremos buscar santidad. Si en algún momento pensamos que nosotros buscamos santidad porque somos muy buenas personas, error. Nosotros buscamos santidad porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos dio ese regalo de querer buscar santidad. Esa es la gracia especial. Y la semana pasada terminamos hablando de que esa gracia nos hace ver la luz en nuestra oscuridad. La gracia especial es la que nos hace tener hambre por la palabra de Dios y por Dios. Nos hace ver que somos culpables. La gracia especial nos hace ver que estamos perdidos y que necesitamos ser rescatados todos los días. La gracia especial o salvadora nos hace entender todo lo que la palabra de Dios significa. Y en conclusión de la clase uno, la gracia especial es la que nos provoca entender cosas, buscar cosas, apreciar cosas y guardar cosas que naturalmente ni ustedes ni yo podríamos entender, ni buscar, ni apreciar, ni guardar. ¿Sí? Entonces, nosotros no lo elegimos a él, él nos eligió a nosotros. Y aquí arranco con la clase número 2. Hoy vamos a ver bastantes versículos, así que estén listos ahí con sus notas, los que les gusta tomar notas, su Biblia, y todo lo que necesiten para sus apuntes. Iniciamos con esta frase de nuestro querido Charlie. Por naturaleza el hombre huye de Dios. Y si regresa es solamente ¿por qué? Su gracia. ¿Sí?
su gracia, solamente por su gracia volveríamos a Él. Eso es lo que quise, con esto quise iniciar, porque también hay varias cosas importantes que vamos a ver hoy acerca de esta gracia, de por qué, de qué se trata esto, por qué predestinados, por qué elegidos, por qué una gracia salvadora y por qué una común. Bueno, hay decretos de Dios que ya Dios estableció. El resultado de la gracia salvadora en los pecadores empieza mucho antes de que cualquier pecador individual experimente los beneficios de esta gracia. Antes de la conversión y de la justificación del pecador, antes de la expiación sustitutiva del Salvador, es decir, la muerte de Cristo, e incluso antes de la creación del mundo mismo, la gracia redentora de Dios tiene su origen en la eternidad pasada, en el consejo soberano de la voluntad de Dios, es decir, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio de los tiempos, ya estaba estipulado que usted y yo estuviéramos a los pies de Cristo, hermanos. Como lo escribió Pablo en 2 Timoteo 2:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya aquí empezamos con algo que naturalmente en las iglesias no se enseña, muchachos. Y lastimosamente esto no se enseña en las iglesias. Es una pena que esto no se enseñe en las iglesias. Es una pena. Estaríamos tan educados bíblicamente si esto se enseñara en las iglesias. Porque, vamos a ver, es una dirección clara a lo que es la soberanía, el plan de Dios, la salvación en sí, ¿verdad? Este, Estamos llamados, estamos escogidos, hacemos buenas obras según el propósito de Dios. Eso es determinado por el mismísimo Dios y nadie más, no es por voluntad del hombre. Dios ha puesto su amor en individuos particulares, los escogió para que fueran salvos del pecado y de la muerte. Estas son cosas que usted los lee y usted puede decir, bueno, sí, qué lindo, los escogió, pero no sé si entendemos la dimensión de lo importante que es saber que estamos escogidos, hermanos. No sé si estamos siendo conscientes de lo importante que es estar seguro de la salvación, hermanos. Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, lo profundo, nada me podrá separar. Por lo cual estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hey, qué importante es saber y estar seguro de lo que es la magnitud de lo importante que es saber que estamos escogidos por Él, para que fuéramos salvos del pecado y de la muerte. Y Él propuso que fuéramos restaurados a una relación correcta con Él y que ya no seamos amigos del mundo por medio de la obra redentora de su Hijo, aplicada por su Espíritu. Por consiguiente, tanto el cumplimiento de la redención por parte del Hijo y la aplicación de la redención por el Espíritu se llevan a cabo según el plan eterno de redención del Padre. Dice Pablo en Efesios, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la eternidad está diseñada por Dios. Todo ya está listo, ya está escrito, ya por un decreto de Dios, que es el punto importante del día de hoy. El decreto de Dios. Aquí un paréntesis muy, muy importante. El peligro que es decretar cosas nosotros con nuestra boca. Que según nosotros tenemos, vamos a decir, potestad para decretar cosas o ordenarle cosas a Dios. ¿Perdón? No me quiero meter ahí porque se me va a calentar la sangre el enojo de esas cosas que escuché en mis tiempos de pentecostalón. Y yo estoy seguro que muchos de acá también, ¿verdad? Ya iba a algunos riéndose. Este, pero hay cosas que no, definitivamente no. Y no es juicio ni juzgar, sino que simplemente es orar porque venga la luz de la verdad y que se vaya la ignorancia, como se nos fue a nosotros en algún momento y pues tuvimos claridad de lo que la verdad de la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Entonces, el decreto, la elección de Dios determina todo lo que ocurre desde el principio.
y todo lo que sucede a través del tiempo. Les recuerdo a mis compañeros, si quieren levantar la mano, me mandan un mensajito al grupo y les doy la palabra con toda libertad. Y todo lo que sucede a través del tiempo colabora con ese plan dentro de su voluntad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se les hace familiar esta parte? Al catecismo, ¿se acuerdan? Que todas las cosas sirvan, colaboren para nuestra salvación. Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? Y aquí empezamos dándole duro a la palabra. Antes de seguir, aquí puse una salvedad, antes de seguir, Dios no se contradice. Si vamos a ir a la Biblia, no podemos poner en duda lo que Él mismo escribió referente a su plan. Ahí veo al pastor Marcelo con la mano levantada, ya le doy la palabra al pastor Marce. Déjeme ver si dejo compartir aquí. Listo, Paz, te Sí, escuchamos. sí, Kevin, lo más importante de todo esto es entender, y esto es absoluta misericordia, hermanos, que Dios tiene para con nosotros, que nosotros no iniciamos la búsqueda de Él, Él la inició. Esto es tremendo, ¿sí? Y nosotros no lo encontramos a Él, Él nos encontró. Esto es gracia pura, es lo que está hablando Kevin. En esto tenemos que estar nosotros gozosos y tener paz, porque ahí podemos ver la obra de Dios, ¿no? En relación a la salvación. Y tan solamente darle gracias a Dios por ello, ¿sí? Y vivir con gozo, con paz, porque Él ya lo hizo todo. Así que quería solamente comentar eso. Bárbaro. Súper importante lo que dices, Paz. Misericordia expresada al 1000% de parte de Dios cuando tenemos esta convicción de volver a Él y acercarnos a Él. Amén. Entonces, quise pues poner este antes de seguir, porque a veces hay verdades que chocan tan fuerte, hermanos. Hay verdades que chocan tan fuerte que en nuestro ego, en nuestra, no, pero es que yo lo estudié de esta manera, no, pero es que yo creo que es así. Yo también pasé por ahí, hay cosas que yo todavía no entiendo, pero la Biblia no, una vez yo dije en un discipulado hace un montón de meses, cuando estábamos en Semillas, me acuerdo. La Biblia no es para que nosotros la dominemos, hermanos, es para que nos domine a nosotros. Entonces, la verdad de la palabra de Dios con respecto al plan de salvación, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la humildad para por lo menos tener esa pues, capacidad de buscar entenderla y obedecerla y ser capaces de abrir nuestro entendimiento con esto. Porque muchas preguntas se pueden hacer las personas que pierden un ser querido, por ejemplo, o que les pasan tales cosas, o que sufren, o que les duele, o que tienen problemas de salud, o que no entienden por qué pasan por tales cosas. Em, la soberanía del plan de Dios es algo que nosotros difícilmente vamos a llegar a entender. De hecho, David decía, y lo vamos a ver en algunos versículos adelante, David decía, este pensamiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. En el 139. Así que ya dicho esto, vamos a empezar con esto. Puntos importantes que lo que la Biblia dice acerca del decreto de Dios tiene que ver con un propósito eterno. En Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que le llama, sino por el que llama, perdón. Algo importante también que lo hablamos acá en México en un discipulado hace unas semanas, es que el plan de Dios va a seguir, estemos o no estemos, hermanos. Pequemos o no pequemos. Porque por ahí, o sea, lo que uno busca es agradarle al Señor siempre, ¿no? Pues con sus obras, con lo que hace, con sus decisiones, con todo esto. Y a veces uno en la iglesia tiene esa cultura de que, uy, no, y si yo no voy, pues ¿quién va a hacer esto? Y si yo no voy, no. Hermanos, el plan de Dios, ¿ustedes creen que Dios va a detener un plan porque usted cayó en pecado? ¿Ustedes creen que Dios va, uy, no, Kevin cayó en pecado, no, ya no voy a poder hacer esto? Por favor, hermanos. Dios es tan poderoso que levanta a otra persona, que da gracia a otra persona. Y si no es el momento de que yo haya recibido esa gracia, bueno, Dios me va a dar esa gracia otra vez para levantarme, no sé cuándo, pero el plan de Dios se detiene.
Si me ayudan con los micrófonos, porfa, para que no haya distracción, nada más, amigos. Entonces, el plan de Dios nunca se va a detener. El consejo de Dios permanece para siempre. Estemos nosotros o no estemos, muchachos. Es un plan ya establecido, plan definitivo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Oigan, vean qué fuerte este versículo en Hechos 2:23. Entregado por el determinado consejo y anticipado, o sea, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, también Dios permite el sufrimiento, la muerte, todo este tipo de cosas. Son planes. Está hablando, ¿aquí de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Hey, Dios permitió esto también. Su consejo permanente, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11. Que anunció lo por venir desde el principio. Esto ya lo leímos, Isaías 46. Su voluntad. Aquí vamos a detenernos porque hay bastantes cosas importantes de su voluntad. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo en Romanos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad en Efesios. Este capítulo 1 de Efesios habla mucho de esto, que se lo recomiendo que lo lean con detenimiento. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todo fue creado en él. Hermanos, ahorita no me quiero adelantar, pero más adelante vamos a ver algo súper interesante y es que antes de que todas las cosas existieran, ya Dios existía. Y ahí ya Dios tenía su plan. Entonces aquí dice, el cual se había propuesto en sí mismo, según su beneplácito. Hermoso esto. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto es algo de lo que hablaba el pasmarse de la misericordia. Nosotros sin merecer nada, Dios le ha placido darnos su reino, hermanos. Y los beneficios que hay en la fe, que hay en creer en Jesucristo. Gloria a Dios por eso, de verdad. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Algunos puntos que tengo por acá del decreto de Dios. En primer lugar, las escrituras presentan el decreto de Dios como algo determinado antes de la creación del tiempo y, por tanto, se dice que es eterno. Tal como conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Todo el Salmo 139 hace una explicación, David, de cómo es que él está desde que yo me levante, estás ahí, desde yo me voy a acostar, estás ahí, estás en todo lado, estás en todo momento, estás a través del tiempo, estás en mi pasado, estás en mi futuro, estás en mi presente, estás en todo lado. Esto es algo demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Este es uno de mis versículos favoritos, de hecho. Eh, no hay comprensión. En algún momento yo me tomé a la molestia de estudiar mucho, de entender por qué Dios hace tales cosas. Y, y entonces yo decía, no, esto va a ser imposible entenderlo. O sea, lo más hermoso que me encontré es que cuando yo pensé que lo entendía, es cuando vi que no entendía nada. Cuando yo pensaba que estaba entendiendo todo, era cuando más evidente era que no estaba entendiendo nada. El secreto, vamos a decir el secreto entre comillas, el secreto que Dios usa estos misterios, del por qué Dios usa estos misterios, es justamente para buscar, para que usted y yo, hermanos, nos tomemos el tiempo, la disposición, que también es puesta por Él, gracias a Él, de buscarlo, de ir, de encontrar, de sumergirte en la palabra, de meditar en ella. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué José esto? ¿Por qué David el otro? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Pablo dice así? Porque esta acción de sumergirse en la palabra de Dios
Aunque usted no llegue a entender nada, aunque sea que usted busque un mensaje para el domingo, para su iglesia o para su grupo de jóvenes, para su grupo de amigos, lo que sea, y usted se tomó el tiempo de ir a buscar para respaldar algo de su mensaje, hay un premio en la búsqueda. Dice, él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Y no es un premio físico, tangible o visible. Es un premio más allá de lo visible. Es algo respecto al reino de los cielos. Es el mismo. El premio es el mismo. Amén. Ya mejor me sigo porque si no me voy a desviar en eso, yo me emociono. Pablo explica que el plan de salvar a los gentiles se cumplió conforme al propósito eterno de Dios en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Un misterio que Dios predestinó antes de los siglos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. Enseñó también, está hablando de Pablo, explícitamente que Dios escogió salvar a los suyos antes de la fundación del mundo. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Una vez, creo que fue el pastor Seba que lo explicó una vez, si no me equivoco fue el pastor Seba. Eh, yo también una vez tuve una conversación con una persona que llegamos incluso a una cierta diferencia con este tipo de conceptos de la salvación y que unos sí y otros no. Pero ¿cómo? Jesús vino a morir por todos. Em, y creo que sí fue el pastor Seba que dio un ejemplo de cuando el padre de familia ya es pasada tarde de la noche, 8, 9, 10 de la noche, hora ya de ir a acostarse, estar en su casa con su familia, ¿no? Cuando ya la última persona de la casa entra, ¿qué hace el papá? Obviamente como figura autoritaria, qué hace el papá? Va y cierra la puerta para que todos los que estén adentro sean quienes, los suyos. No va a permitir que la puerta quede abierta para que entre cualquier persona. Mire, ¿qué tal si entra un ladrón o qué tal si le asaltan la casa? ¿Qué tal si pasa algo? O un extraño a esas horas de la noche, ¿quién va a entrar? Entonces el padre ve por los suyos. Yo creo que ya me van entendiendo, ¿verdad? El padre cierra la puerta porque ya los hijos están adentro. El otro día hablaba con un señor acá de la iglesia de nosotros y me dice, yo me quedo tranquilo cuando ya mis hijos, yo los escucho entrar a mi casa y ya sé que estamos completos. Los que son padres aquí seguramente van a estar entendiendo en esto. Entonces, eso es lo que a veces nosotros nos cuesta tal vez uno en ignorancia, cuando estaba en ignorancia o no tenía claros estas cosas, uno se peleaba con Dios y decía, ¿cómo es posible que no todos? Y la gracia salvadora de Dios es la que nos hace hijos, hermano. Es la que por medio de Jesucristo nos hace aceptos. Y viene la adopción. Y ahí entonces nosotros tenemos los beneficios del Padre. Amén. Em, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme a no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y así Jesús puede afirmar que que el reino ha sido preparado para los elegidos desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que Jesús en varias ocasiones también habla de esto? Vean cómo todo se va conectando. Y le doy la palabra a don Ángel, que está por ahí. Háblame que no te veo. Hola, Ahí está. pero sabe, ya, ahora me quedé en dudas si no lo dije la vez pasada, de por qué no era injusto. Tú dilo, dale. Cuando la gente piensa sobre la elección, ustedes piensan que es injusto que Dios no elija a todo el mundo, pero entonces la gente no se da cuenta de nuestra posición ante Dios. O sea, en el momento que, ah, en Ángel, ese momento espérate. la salvación no Ángel, existía.
Espera, es que se te oye muy cortado. Quizás tienes que de quedarte quieto un momento porque se te oye muy entrecortado, no se te entiende mucho. Dale, me pongo aquí en la luz. A ver, dale. En el momento que Adán y Eva son creados, la salvación no existe, porque hay una perfecta comunión con Dios. Lo único que podía acabar con esa comunión era la decisión de Adán y Eva. Entonces ellos toman la decisión y entonces pierden, eh, y, y, y la consecuencia de esa decisión es la muerte. Entonces ellos, perdón, buenas noches, ellos y estoy afuera de mí. Entonces ellos y sus hijos están condenados a muerte. Y Dios, sin embargo, no los deja morir, pero les da paciencia. Entonces ellos, viviendo la paciencia, deciden acumular ira. Entonces ellos tienen hijos. ¿Dios le debe algo a los hijos? No le debe nada a los hijos. Después los hijos crean ciudades. ¿Dios le debe algo a los habitantes de esas ciudades? Dios todavía no le debe nada a nadie. Entonces después viene Faraón y construye un reino y Dios le permite tener riquezas. ¿Dios le debe algo a Faraón? No le debe nada a Faraón. Dios le quita todas esas riquezas a Faraón y de todas maneras Dios no le debía nada. Entonces, en la gracia de Dios, Dios no le debe absolutamente nada a nadie. Y todo aquel que es salvo es aquel que Dios decide eh, restaurar esa relación. Cuando un contrato se rompe, la persona que rompe el contrato no tiene nada que decir sobre ese contrato. A la persona que se le hizo la falta, esa persona puede decidir o votar el contrato o volver a restaurarlo. Y lo que hicieron por el sacrificio de Jesucristo fue eso, fue restaurar el contrato simplemente por la amabilidad de Dios. No le debe absolutamente nada a nadie y nadie le dio consejo cuando creó el mundo. Hermoso. Hermoso, gracias Ángel. Es justamente, si ustedes lo ven, lo que acaba de decir Ángel, tiene mucho que ver con el propósito de la salvación. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Dar gloria a Dios, la glorificación de Dios. Porque a la larga todos nosotros terminamos siempre dándole gracias y gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que fue el que provocó que usted y yo hoy tenemos paz para con Dios, decía Pablo, a través de Jesucristo. Amén. Así que es algo súper hermoso. Gracias, Ángel, por el aporte. Y cualquier cosa que quieran compartir también, me levantan la mano. Nuevamente, espérense por qué. Ah, bueno, el Paz Marce, de una vez. Dale. Sí, leyendo la Biblia y conociendo un poquito la historia de la humanidad, lo vemos a Dios siempre, y este ha sido el patrón de Dios durante toda la historia de la humanidad, elegir de Él de manera soberana. Eso nuestro entendimiento a veces no llega a comprender, ¿no? No lo llegamos a entender. Por eso muchos se preguntan por qué algunos sí, por qué otros no, ¿sí? Llegó la salvación. Y bueno, Dios le ha placido, y esto lo usa como patrón del elegir, ¿sí? Y esto es dado en su soberanía. Así que muchas veces las preguntas y los interrogantes que hacemos no vamos a recibir respuesta. Él es soberano y Él elige a quien Él quiere y bueno, creo que después de eso ya no nos vamos a preguntar por qué a unos sí y por qué a otros no. A veces digo, ¿por qué? Y llorando lo digo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Sí? A veces uno se presenta como el apóstol Pablo, como el primer pecador, ¿no? ¿Por qué a mí? Habiendo tantos otros alrededor mío. Bueno, esto fue el patrón desde antes de la creación del mundo. Él lo tenía en su mente y en su corazón, Dios. De elegir de manera soberana. Él es soberano, hermanos, y yo siempre digo, Él hace lo que quiere. Así que tengámoslo en cuenta, ¿no? Porque nos vamos a sacar un montón de preguntas de encima que a veces no reciben respuesta. Solo Dios lo sabe. Sí. Kevin, Y rapidito. dime. Y es que si nos ponemos a pensar, nuestro contrato con Dios está roto y Él no tiene que hacer nada por nosotros. Entonces, el problema no es decir eso, no es decir, ¿por qué no los salvaste a ellos? O sea, el por qué no los salvó a ellos es obvio.
porque Él no le debe nada a nadie. Lo que tenemos que preguntar es ¿por qué me salvó a mí? O sea, ¿por qué tengo que Ujú, recibir esto que es gratis, que no me merezco y que jamás me hubiera podido ganar? tal cual. Y esa es la misericordia de Dios. Y lo interesante es lo que tú dices. En aquel día, Él va a ser glorificado por su gran misericordia y también va a ser glorificado por su gran justicia. O sea, todo el que hace injusticia y nunca recibe la misericordia, en aquel día se va a ver a esa persona injusta, y cuando Dios sea castigando a los injustos, todos vamos a glorificar a Dios porque hizo justicia. Y todo el mundo que ha sufrido violencia, todo el mundo que ha sufrido injusticia, a veces no dice, Dios mío, sálvalo. O sea, ojalá pudiéramos decir eso. Pero muchos dicen, ¿cuándo va a llegar la justicia? En aquel día va a llegar la justicia y Dios va a ser glorificado por eso. Y otros vamos a recibir la misericordia y Dios va a ser glorificado también por su misericordia. Sí, amén. ¿Qué tema más importante estamos hablando hoy, la verdad? Los aportes de Marce y de Ángel han sido súper útiles porque les voy a compartir algo que a mí me pasó cuando yo empecé a entender estas cosas, estudiando mucho los 5 puntos de John Piper, que se los recomiendo muchísimo. Ya algunos los han leído, yo sé. Este es un libro bastante importante para leer. A mí me dio miedo, honestamente a mí me dio miedo. O sea, hasta cierto punto uno decía, híjole, ¿será que yo sí estoy elegido? O sea, ¿será que sí estoy entre el, verdad? ¿Será que yo sí estoy? ¿Y si mi familia no está? ¿Y si la gente que yo quiero no está? Entonces uno le entra ese temor de qué va a pasar. O sea, ¿dónde estoy yo? Pero entonces, también siguiendo estudiando la palabra de Dios, siguiendo el estudio de la palabra de Dios, esto, hermanos, lo que nos debe traer es una paz a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros nada. Lo que sí depende es de Dios. Todo lo que suceda, todo lo que vaya a suceder con respecto al plan de salvación es algo determinado por Él. Lo que sí podemos hacer nosotros, ya te doy la palabra, Betsy, ya casi. Lo que sí podemos hacer nosotros es orar por su misericordia para los que todavía no la tienen. Orar por aquellos que todavía no conocen. Orar para que esa misericordia que me alcanzó a mí y a usted alcance también a los que nosotros queremos que Dios da. Bueno, al mundo entero, ojalá, pero a los que nosotros amamos, porque nuestra preocupación número uno es nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra casa, ¿no? Nuestra familia. Entonces, lo correcto en este caso no es declaro que la salvación bien. No, Señor, ten misericordia. Extiende tu brazo de misericordia para mi familia también. Betsy, te escucho. Sí, ese es el problema con los... Ya, déjame poner... Que mi esposo tiene la computadora. Ya. Déjame ver. ¿Se quitó? No. Sí. Ay, ya va. Tranquila, que tenemos 2 horas más O, todavía. o que Seba le quite el volumen y ya. A ver. Ahí está, ahora sí. Se fue Ahora todo, sí. tranquilo. No, lo tuve que salir porque es que él salió un momentico a la cocina. Y que lo que yo digo es el punto de los calvinianos y los arminianos, ¿no? Que los arminianos piensan que hay una precondición para la salvación, que es el conocimiento, un preconocimiento antes de que el Señor te llame. Ellos dicen que es por obra solamente de Jesucristo, pero ellos sienten que uno tiene que tener un conocimiento y no es así. Entonces, ahí están dando como que es que tenemos que hacer algo. Es como una cosita tan mínima, pero es que sienten que los arminianos sienten que tienen que hacer algo. Todo es de Dios, pero yo tengo que saber algo. Sí. Entonces, esa siempre ha sido la discusión. Obvio, yo tengo hermanos que tienen esa creencia de esa doctrina que para nada somos salvos todos y no tengo nada en contra de ellos, pero es como que esa creencia de que y mi mamá es así, mi mamá cree que no, pero es que uno tiene que oír y mami, Dios hace todo. Pero Sí, es una cosa como que siempre es el punto de discusión entre los claro. calvinistas y los arminianos, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, mi posición y respeto a la de los demás es que no podemos hacer nada. El que está Claro. muerto no puede hacer nada. Entonces, Ujú. es lo que quería aportar.
Sí, es muy cierto lo que dice Betsy, porque no solamente es un tema, bueno, los que han estudiado teorías de arminianos y calvinistas, sino también de las iglesias en general, de cualquier denominación. Es un tema de discusión de que no, yo creo que es así, o que cierta doctrina, o que cierta cultura, o que cierta religión dice que es por el otro lado. Hay gente que ni siquiera cree en Jesucristo. Entonces, siempre es un tema que trae sus conflictos y sus diferencias, ¿verdad? Lo que sí nosotros defendemos o lo que nosotros pues enseñamos es que nosotros no aportamos absolutamente nada más que pecado a la salvación. Ujú. Entonces continuamos. Vamos a ver por acá. Ok, entonces dice, bueno, espérate que tengo que compartir. Aquí se me olvidó el asunto. Ahí va. Entonces, Pablo enseñó también que Dios escogió salvar a los suyos antes de la fundación del mundo. Entonces dijimos que el primer punto que yo les traigo hoy es que el decreto de Dios trasciende el tiempo desde el inicio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es un punto muy importante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, quien nos salvó y llamó al llamamiento santo, dice Pablo a Timoteo. Y Jesús puede afirmar que el reino entonces ha sido preparado para los elegidos. Es cuando Jesús empieza a hablarle a sus discípulos ya más íntimamente como elegidos, como personas separadas para Él, ¿no? Aquí yo agregué esto por acá también. El hecho de que nosotros busquemos santidad no es algo nuevo, no es algo como que de repente, ay, yo tomé la decisión, pues he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, pero es algo que ya se nos regaló desde antes de la fundación del mundo. El hecho de buscar santidad, el hecho de querer hacer las cosas que a Dios le gustan, no es algo que nació del momento a otro para nosotros, es algo que ya está predestinado desde hace un montón de tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Em, Así todas las acciones providenciales de Dios en el tiempo se ajustan a un propósito fijo que lo precede. En segundo lugar, ya vamos a ir terminando, una relevante implicación de la eternidad del decreto de Dios es que es necesariamente incondicional. Es decir, porque el Dios Trino, eterno y que existe por sí mismo, fue la única entidad presente en la eternidad. Esto les decía al principio. Antes de que todo existiera, ya Dios existía. Es imposible que algo externo a Él lo moviera a decretar una cosa opuesta a otra porque porque no había nada externo a él, o sea, él era todo lo que existía. En él están todas las cosas, ¿se acuerdan? Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Por tanto, cada decisión que forma parte del decreto de Dios fue una decisión no influida, no influenciada y libre según el beneplácito de Dios. Es decir, nadie le aconsejó a Dios, ¿sí? Nadie le metió una ayudadita a Dios. Dios no tenía asistentes y no tiene asistentes. Aquello que, según el beneplácito de Dios, aquello que a Dios le complace. Lejos de que este decreto dependa de las elecciones o de las acciones de los hombres, aquí vamos otra vez con algo importantísimo que no tiene que nada que ver con nosotros. La palabra de Dios proclama, todos los habitantes de la tierra considerados como nada, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Quién dijo esto? No sé si se acuerdan quién dijo esto. Eso está en Daniel 4. A ver si alguien lo dice en los comentarios. Quiero ver si alguien lo dice. ¿Se acuerdan quién dijo eso? El tercer lugar, el decreto de Dios es inmutable y por lo tanto es eficaz. Así como nada podría influir en el decreto soberano de Dios desde su principio en la eternidad pasada, tampoco puede cambiarlo nada en el tiempo. Nadie puede alterar lo que Dios haya determinado hacer. Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra maquinaciones de los pueblos. El versículo que sigue también afirma esta realidad. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vean que habla aquí de pueblos, de gobiernos, de naciones, todo lo que está pasando. ¿Ustedes creen que le tomó a Dios por sorpresa, hermanos? Nabucodonosor, correcto, fue el que dijo eso. ¿Ustedes creen que Dios le tomó por sorpresa lo que le está pasando a Israel? ¿O lo que pasó con Rusia y Ucrania, por ejemplo? Nada de esto no es como que Dios, como que pasó la guerra esta y todo este conflicto en Israel. ¿Y ahora qué hago? Esta gente me frustró mi plan y ahora qué voy a hacer?
¿verdad? Como lo decíamos también la semana pasada, lo dijimos, o fue esta semana que lo dije en otro lado, no me acuerdo, que el pecado de Adán y Eva tampoco fue sorpresa para Dios. ¿Ustedes creen que eso le sorprendió a Dios? No, no fue como que Adán y Eva pecaron y fue como, ay muchachos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a tener que cambiar todos mis planes ahora? No, queridos, Dios ya tenía establecido todo. No hay quien detenga su mano, ni quien le pida cuentas por sus actos. Por eso hace un rato les decía, ¿ustedes creen que Dios va a detener su plan porque nosotros estemos o no estemos dispuestos? ¿Porque nosotros pequemos o no pequemos? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dice Isaías 14. Job también cayó rendido ante esta verdad en el capítulo 42. Acuérdese que Job fue muy característico por defender su integridad y su justicia. ¿Se acuerdan? Y al final, nada que ver, Job llega y se rinde y se dice, no, ya me rindo. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job está reconociendo aquí que ni siquiera su grandísima integridad o justicia podían con la magnificencia, grandiosísima voluntad y plan de Dios y conocimiento de Dios en su vida, en su testimonio, ¿no? Por eso siempre los planes que nosotros pensamos deben ser revisados. Es decir, ¿cuánto les ha pasado que planean cosas o proyectan cosas a futuro o se proyectan cosas de familiares o proyectos personales o lo que sea? Pero siempre hay que detenerse a revisarlos, calcular, ¿sí? Eh, Siempre, de hecho, ahora que me acuerdo, hay un pasaje en la palabra cuando hace una parábola de cuando los que deciden seguir a Cristo y no, es como el que va a edificar una torre y no hace el cálculo de los gastos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Todos los planes y decisiones que nosotros tomamos siempre son evaluados, siempre son calculados o incluso llegamos nosotros hasta sustituirlos porque no funcionaron, hermanos. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Los planes de Dios no. Los planes de Dios no hay que evaluarlos. Ni siquiera se calcularon. Ni siquiera hay que sustituirlos. Nada. Dios tiene la sabiduría y el poder para hacer que su consejo, infinitamente sabio, se produzca. Todo lo que Él se, se pensó, todo lo que Él planeó, se va a llevar a cabo. Finalmente, ya con esto termino, el decreto eterno de Dios también es exhaustivo, es decir, que todo suma para su plan, todo colabora para que su plan se lleve a cabo. Todo lo que sea que suceda en el mundo, en la vida, en la historia, en el tiempo, va a sumar para que ese plan se lleve a cabo. Como Pablo decía, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. También me acuerdo también lo que hablábamos en el discipulado del catecismo, ¿se acuerdan? Que por su buena voluntad todas las cosas sirven para mi salvación. Todo colabora, todo ayuda, todo sirve, todo es para bien. Cualquier cosa, hasta lo negativo, perdón. Hasta lo que sucede que no nos gusta, todo sirve. Además, esta exhaustividad no apunta meramente a un control general, no es como que simplemente Dios controla todo y ya, no, es que también al tener esta providencia, Dios, un gobierno meticuloso de las cosas, la palabra declara que todas estas cosas también no se salen del control de Dios. Todo suma, aunque no necesariamente tiene que ver como que Dios es un dictador, como dice la gente, a veces lo venden, la gente que no lo conoce, obviamente, y que no lee la palabra, que a veces hasta dictador le han dicho, sino que tiene que ver con su providencia. Todo lo que sucede, Él lo voltea, lo trae a su beneficio para su plan. La Biblia declara que Dios es la causa de diversas clases del tiempo, nieve, lluvia, hielo, vientos, relámpagos. Por ejemplo, en Job 37, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Hey, vean qué fuerte este versículo.
otras por misericordia las hará venir. Qué hermoso, ¿verdad? Y este versículo tengo que confesar que nunca lo había leído. Dios hace que el sol brille sobre justos e injustos, lo vimos hace un rato, provoca el crecimiento de la hierba y produce el fruto de la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, dice Salmo 104:14. Determina el tiempo de vida incluso del más pequeño de los pájaros. Da alimento a los animales y hasta inclina los corazones como Él desea. Eso está en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esto lo hablamos hace un rato al principio, ¿se acuerdan? Esta otra versión me gustó mucho. Vean lo que dice en la NTV. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¡Guau! Y para cerrar, termino con estas cosas estas frases y estas menciones que tengo por acá. Primero, Charles Spurgeon: los intentos de conversión de un hombre siempre terminan mal. Son solo aquellos a quienes Dios convierte los que perduran. Tal vez la mayor declaración resumida de la exhaustividad del decreto de Dios se encuentra en la exposición de Pablo en Romanos 11. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sean fines, medios, contingencias, deseos, elecciones y hasta las acciones buenas y malas de los hombres, nada escapa del gobierno providencial del decreto de Dios. Y para terminar, Ireneo en el 198 después de Cristo dijo: Dios ha completado el número que antes determinó por sí mismo. Todos los que están escritos u ordenados para la vida eterna, estando predestinados de hecho según el amor del Padre para que le perteneciéramos para siempre. Es decir, nuestro único consuelo, tanto en la vida y en la muerte, que nosotros le pertenecemos al Señor, esto ya estaba destinado para estar para nosotros. Y esto solamente por fe va a perdurar, va a hacer raíz en nuestro corazón hasta el día de Jesucristo, hermanos. Solo por fe nos vamos a permanecer en esta verdad. Y gloria a Dios por eso. Amén. Amén. ¿Algo para comentar, Paz Marcio o Ángel? Si no, ya nos despedimos. Sí, terminando, la verdad que muy bueno el estudio, Kevin. Gracias, como siempre. Excelente estudio y hemos aprendido un montón. Yo decía que somos elegidos de Dios con un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El de conocerle por medio de su Hijo. Esto es lo más lindo que nos puede pasar. Y bueno, el deseo de mi corazón, mis oraciones para con ustedes también, que le conozcan. Por medio de la palabra, por medio de su espíritu, ¿sí? En medio de la comunión, de la intimidad que tenemos con Él. Eso es un privilegio, hermanos, un privilegio que Él nos ha dado al elegirnos. Así que bueno, mi oración por ustedes es esta. Y que puedan también después reflejar a Jesús, porque en medio de esa también comunión Él va formando a Jesús en nosotros, ¿no? Se Sí, pueda amén. dar a conocer a otros. Eso es un privilegio. Así que nada más. Gracias, Paz. Gracias por el apoyo siempre. Y no sé si Ángel está por ahí, si quería agregar algo más. Y si no, estamos despedidos. Creo que la clase ha sido de mucho provecho. También algunos comentarios de los que han escrito por acá, los mensajes han sido muy buenos. Si no hay nada más que comentar, bueno, nos vemos la otra semana. Les voy a adelantar lo que va a hablar la otra semana para que se emocionen. Voy a jugar con sus emociones. No, mentira. Vamos a hablar de la otra semana. Vamos a seguir hablando del decreto de Dios, pero la otra semana vamos a hablar el decreto de Dios y el problema del mal. Ahí se las dejo. No se la pierdan. No se la pierdan. Va a estar muy bonito. Y yo lo que les podría decir es invitarlos y ojalá que Dios ponga el deseo también en ustedes de estudiar mucho esto. Estudien mucho Efesios 1, estudien mucho las cartas de Pablo que hablan muchísimo de todo esto, de lo que es el sacrificio de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo en el plan de la salvación de Dios, todo esto. Entonces, traten de estudiarlo, compartan cosas que estudien también a mí por privado o en el grupo cuando se pueda, cuando la jefa ahí habilite los comentarios. Así que nada, estamos despedidos entonces.
Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Ha sido una clase muy bonita y los aprecio muchísimo a todos. Les mando un gran abrazo. Ahora micrófonos y nos despedimos. Saludos a todos. Excelente clase. Saludos, bendiciones. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta luego, hermana Marcelina. Hasta luego. Una Chao a todos. pregunta, hermano Kevin. Sí, dígame. Tengo una hermana en Cristo que me mandó videos donde dice, declaro esto para ti. Y le digo, no, eso no es. Y entonces, digo yo, estaba pensando si podía mandarle esta clase a ella para que ella sepa que no es de declaro. Bueno, si quieres se la manda, no hay ningún problema, pero usted también podría nada más no entrar en discusión con ella, obviamente. No, es muy buena, es amiga, es hermana en Cristo, pero yo le digo y me dice, no, es que tú por eso no te alivias porque no declaras, y le digo, no, eso es de Dios. Sí, pero sí, eso es algo totalmente no controversial. discutimos, hablamos, pero le digo, no, hermana, yo no creo en eso, yo creo lo que la palabra dice, y ella dice, no, pues por eso te pasa, por eso te estás así, porque no declaras. No, bueno, gracias a Dios porque también usted tiene la verdad en su corazón y ya ha entendido más o menos cómo es la palabra de Dios en respecto a eso. Entonces, pues orar para que esa misma misericordia que usted recibió, ella también la reciba y ese entendimiento, ¿verdad? Eso sería. Amén. Sí, y todos los que se quedaron aquí son unos chismosos porque querían escuchar y no se fueron. No, querían saber qué era la pregunta. Qué bárbaros. Bendiciones a todos. Que Dios los Buenas perdone. noches. Marcelina. Bendiciones, hermana. Gracias, Marcelina. Bendiciones. Chao. A todos, Ari. No le gusta.